Hola, vamos a ver todos y cada uno de los Dev Diaries de Cities Skylines 2. Ya sé que se ha mostrado gameplay, varios, primero los de Colonia durante la Gamescom, de gente que ha ido allí. A mí desafortunadamente me invitaron a ir a Colonia, pero no pude. Mis niños son muy pequeños y no puedo dejar ahora mismo a los dos con mi señora. Sería una putada enorme. También me invitaron hace mucho tiempo a jugar la alfa, que tampoco pude, lo acepté y todo, pero cuando ocurrió le habían adelantado el parto a mi señora y entonces pues no pude asistir. Era una prueba remota de Cities Skylines 2. Y ahora mismo pues yo creo que es que les caigo mal ahora a los de Paradox porque no me han dado acceso a Cities Skylines 2. Sea como sea, sí que quiero verme todos los Dev Diaries aquí, sacar conclusiones y ver qué podemos esperar y sobre todo ver las diferencias principales y cómo pueden afectar esas diferencias al gameplay, ¿no? Y cuando digo diferencias es con respecto a Cities Skylines 1. Dicho esto, vamos allá, no vamos a ver el trailer que es cinemática pura, ¿vale? Vamos allá. Crossing your city are more than a means of transport. By connecting citizens to their work, families, and communities, they are the veins and arteries of your city's beating heart. Every pathway you carve out shapes the routine every day and opens the door to the extraordinary events that define their lives. City building starts with roads. Roads allow people, goods, and services to move through your city, of course. And in Cities Skylines 2, all roads except for highways automatically carries water, electricity, and sewage lines. It's a shortcut that lets you focus on what you love about city building sooner. You'll construct and refine your road network using road tools. They're easy to learn and flexible, inviting you to follow your creative impulses. Returning players will welcome upgrades to the road tools that introduce several of the most wished-for features. Other features are totally new. Use the road tools to create seamless city blocks in just 3 clicks. Esta parte, sinceramente, esto de poder hacer las calles así, vale, en algunas ocasiones sí, pero si tú quieres hacer una ciudad bonita y realista y esto, estas cuadras las vas a usar bien poco. Aunque fuesen ciudades americanas a lo mejor un poco más, pero esto lo vas a usar bien poco. Esto es una herramienta muy para newbies, para gente que no se quiere complicar nada y tal, pero esta yo no lo voy a usar. Aún así está bien que lo tenga. In no time, you'll lay long, beautiful stretches of road to link lively residential and industrial districts to your buzzing city center. Just like that, you'll thread traffic along wide, curving streets and elegant, elevated highways. You'll even add bridges and tunnels in only a few clicks. Está guapo el puente, ¿eh? Intersections have been overhauled in Cities Skylines. Sí, esto es uno de los grandes cambios, que ahora las intersecciones, han mejorado mucho la herramienta de las intersecciones. Este estilo se pueden hacer mucho más cómodas por lo que está viendo en gameplays y tal, y va a estar muy bien. Placement rules are less restrictive, and you can use pre-made intersections on new and existing roads. You can also add roundabouts. Yep, they're here. From gentle suburban roundabouts to roaring multi-lane roundabouts, it's never been easier to engineer uninterrupted streams of traffic. That's because roads will be configured automatically, so vehicles can enter and exit the roundabout safely. Simply drop your preferred roundabout over an existing intersection and ta-da! A whole new way. Esto está muy bien, porque nos van a ahorrar mucho tiempo, ¿sabes? Porque Cities Skylines 1 al principio cuando salió a hacer una rotonda era un coñazo, era dificilísimo y esto pues va a estar muy bien poderlas hacer, ¿vale? Bien por ellos. People, goods and services through your city. Decide the direction of traffic and how it flows by placing traffic lights, crosswalks, and directional no. Y esto era imprescindible, ¿vale? Que esto era un mod, que era el President, ¿vale? Y esto está muy bien que lo pongan, el tema de poner semáforos o no, poner pasos de peatones, etcétera, etcétera. Esto está muy bien, que venga ya incluido en el juego y elegirlo todo el tema de los carriles y tal, va a estar guapo esto. Turn traffic signs and stop signs. Erect sound barriers and construct parking lots. That's another. Y lo de las sound barriers también está muy bien, ¿no? Barreras para el ruido y tal. Bueno, pues cerca de las autopistas y todo esto, para que no se oiga mucho. Y esto, tío, esto me cago en la leche. No puedo entender cómo no lo habían puesto antes en Cities Skylines 1, pero bueno. Parkings, ¿vale? Parkings de base, ¿vale? Es que guay. New feature in Cities Skyline 2. And for returning players, it means Christmas has come early. You can even add decorative touches if you want to. They don't just make your city pretty. They can be... So those trees you use to line sidewalks add charm and reduce noise pollution. Vale, pues eso, que sí, los típicos árboles que hay entre carreteras y todo eso, pues que se pueden añadir. Of course, building a city is a process of exploration and experimentation. You'll try stuff out. Some of it you'll like, and some you won't. Want to change an existing road? Use the new replace tool.
It's like the old upgrade. Y esto, el Replace Road está muy bien. Y si os fijáis, este pequeño detalle, tío, yo estaba harto. Esto no se podía hacer en Cities Skylines 1. Necesitabas mods muy avanzados. Tú cuando unías una carrera de 2 carriles a una de 3, esto es una gilipollez, pero que para mí es súper importante, ¿vale? Cuando lo unías, salía la de 3 desde el medio de la de 2, con lo cual era un poco extraño, ¿no? Pasaría los carriles. Aquí sí está bien, que es así como se hace. Si pasas a 3, pues desde la derecha, en este caso, si estás en Europa, es como metería el carril. Es una gilipollez, pero a mí me hace mucha ilusión. Tool, but with more freedom to refine your road network. Fíjate qué guapo. ¿Habéis visto qué natural quedaba ese carril de aceleración para salir? ¿Vale? Es que está guay. Those tools to the rescue. Click, click, click. And that road is a thing of the past. Road building is more intuitive and nuanced in Cities Skylines 2. And every pathway has a far-reaching impact. Build your city's roads as a testament to your ambition and a promise to citizens that anything is possible. Okay. Ahí están las mejoras, okidoki. Lo habíamos pedido durante mucho tiempo. Siguiente episodio de los Dev Diaries es inteligencia artificial del tráfico. También le vi en su momento. Vamos allá. People are the lifeblood of your city. As they move through it, they set the city's pulse. Not in the cold rhythms of code, but with the variability and pace of a real city. So you should expect the same order and chaos that emerges when countless individual decisions are made all at once. It's a level of vibrant realism you've never seen before, and it's powered by the deep simulation of traffic AI. How people move from A to B in your city is called pathfinding. Previously, pathfinding meant choosing the shortest route by distance. Esto es importantísimo. El pathfinding es cómo la inteligencia artificial del juego encuentra el camino. Pues en este caso, un individuo que va a trabajar, pues antiguamente lo que nos han dicho hasta ahora es que el Cities Skylines 1 era la distancia más corta a seguir, ¿vale? Aquí ya va a ser diferente. But ignoring factors like travel time and traffic congestion was less than ideal. Pathfinding has changed. In Cities Skylines 2, 4 main factors influence how people move through your city. These factors are called pathfinding costs. People weigh up these costs to decide where to go and how to get there. The path with the lowest cost is the path they choose. But how people weigh up these costs is very different. To help you understand, let's walk through the 4 pathfinding costs. Time is usually the most important pathfinding cost. Everyone will pick their quickest route to their destination if they can. Comfort is another pathfinding cost. Who doesn't want a smooth journey? Wouldn't you avoid tricky intersections if you could? The availability, convenience, and cost of parking will now impact where people choose to go and how to get there. Easy parking is actually the deciding factor for some people when choosing where to socialize and spend their money. That's another pathfinding cost, money. Fuel, parking, and public transport tickets can seriously add up. So it's a factor in where people choose to go and how they get there. The final factor influencing pathfinding is behavior, or how likely people are to engage in risky maneuvers on the road. U-turns, lane hopping, and speeding can reduce travel times, lower fuel consumption, and avoid some of the inconvenient aspects of travel. To keep pathfinding costs low, people will reroute if something happens on their journey. For example, if they get caught behind a traffic accident that takes too long to clear, they'll find another way to get where they're going. Hang on. Traffic accidents? Afraid so. Drivers can lose control and crash their vehicles into traffic and buildings. Yikes. You see, things like wet roads, extreme weather events, and the time of day can increase the risk of a collision. But it's actually poor road conditions that should keep you awake at night. Want to reduce the risk of serious mishaps? Send your road maintenance crew out ASAP. Mantenimiento de las carreteras, está guapo. Improved pathfinding so much that you can now grow a larger population. But remember, a big population brings opportunities and challenges. 2 info views can help you plan and react when life takes a left turn. Traffic Info View takes the guesswork out of traffic management. It delivers a real-time overview of how much traffic is on your road network and traffic, so you can resolve problems quickly. Deep simulation transforms the movement of people, goods, and services through your city into the pulsing reality of a living, breathing city. But how people choose their path? That is always a response to the world around them. A world of your creation.
Ok, resumiendo, está muy guapo. Este es un súper avance. Para empezar, lo más importante, ha mejorado la inteligencia artificial del Pathfinding, lo que quiere decir que vamos a poder tener más conductores. Cities Skylines 1 estaba capado a 50.000 entidades reales. Tú podías tener ciudades de más entidades, lo que pasa que las borraba. Si había un atasco muy largo, empezaba a borrar coches, tú no te dabas cuenta, pero los borraba para nunca superar las 50.000. Aquí han superado el número, nos han dicho cuántas serán, ya nos enteraremos cuando llegue el momento. Sea como sea, esto significa que podemos tener ciudades más tochas, que eso ya lo veremos en otro Death Diary. Otra de las cosas, bueno, aparte del mantenimiento de carreteras, que si llueve hay posibilidad de accidentes, que eso está guay. Ahora es que antiguamente en el Cities 1 iba el coche, el camino se tenía que hacer, siempre era el camino más corto. Ahora no, ahora hay otra manera de aliviar atascos, ¿vale? Porque hay 4 factores que pueden hacer que se cambie la ruta, ¿vale? Lo que quiere decir esto en el gameplay, cómo nos va a afectar, que esto es lo importante, es que cuando tú tengas muchos atascos, ahora no se trata de tirar más carreteras mejores con más carriles o lo que sea, sino decir, bueno, vale, aquí hay mucho atasco porque todo el mundo prefiere ir por aquí, pero si yo por aquí pongo líneas de trenes y tal, luego por aquí pongo un parking que es gratuito, la peña va a querer venir por aquí para aparcar allí, etcétera, etcétera, ¿sabes? O quitas curvas de una carretera que no usa mucho o tiene muchas curvas, la pones más lisita y la gente lo usará más. Eso está súper bien a la hora de simular el tráfico. Mi miedo, que esté demasiado rota esa herramienta y los atascos sean muy fáciles de arreglar. Pero bueno, ya veremos. Vamos al siguiente vídeo. Transporte público de mercancías y personas. Finely tuned orchestra. Venga, va. Transport networks set the rhythm of life in your city. As they move people and cargo, they can create harmony and discord. This finely tuned orchestra of ships, vehicles, planes, and trains is yours to conduct. To create a thriving metropolis, maintain a steady beat to keep your city in motion. You build a city from scratch in Cities Skylines 2. No public transport, no tracks, no runways. Creating these and other transportation networks is a crucial first step. After that, improving and integrating them paves the way for expansion. When you establish your city, citizens can take the bus or a taxi to get where they're going. These are the first transport options you'll unlock. They're reliable, cheap, and easy to route here, there, and everywhere. Traffic conditions are their Achilles heel. It's no big deal in a new metropolis, but it is for a growing city. That's when you'll level up your public transport. Think trains, trams, and subways. Each one has pros and cons. They're all expensive to build and complicated, requiring depots, tracks, and stops where passengers can buy tickets and get on and off. That means they can't offer the far-reaching service of a bus line or the door-to-door service of a taxi. On the other hand, they're more efficient, not least because they carry more people and cargo and reduce road congestion. Let's start with subways. They're fast, high capacity, and they take up very little room when they're underground. If they operate above ground, you can run them on elevated tracks so they don't get tangled up with road traffic. Trams. They're more flexible than trains, so you can more easily add lines to service new and expanded neighborhoods. Build tram tracks on existing roads, or run them on dedicated tracks if that's the best way to keep the hustle and bustle dialed up. Trains carry loads of people too, and not just suburbanites. They can bring visitors from outside your city in large numbers. Trains play another critical role as cargo transport. Build a cargo train terminal, and you build a hub where businesses can receive, ship, and store incoming and outgoing goods. Water transportation is another option for passenger travel and moving cargo. It's another high-capacity network, though water transport's real potential lies in imports and exports. You see, cargo ships might be slower than trains, but these bad boys can carry 1,000 tons of stuff to and from your city. Yeah, that's right. You can trade with other cities. So you'll need somewhere to house all the goods and resources coming and going. Easy. Like cargo train terminals, cargo harbors double as cargo storage facilities. Like all of the other networks, air transportation has drawbacks. Planes carry fewer passengers and less cargo than ships and trains. Airports are also astronomically expensive and have the footprint of a small town. However, air transport has a pretty irresistible advantage: speed. Plus, planes won't add to road congestion, they don't follow a rigid track, and they make outside connections incredibly easy. The transport mix in your city will become complex and intricate.
Use the transportation overview to review passenger and cargo transportation networks separately. Filter again by transport type to see high-level details about individual lines and toggle them on or off. Use the transportation info view to understand the impact of your networks. Plan and manage transportation networks carefully to find the right tempo for the movement of people and cargo. Conduct it perfectly, and every citizen, trader, and tourist will march your city toward greatness. Vale, de aquí lo que hay que destacar, porque muchas de las cosas son obvias, ¿vale? Nos han estado hablando del transporte de pasajeros, metro y tal. Sí mola a la hora de sustituir unas por otras, o sea, una carretera que lleva tranvía o no. Entonces todo eso es básico, ¿vale? Pues ya sabemos que para llevar a los autobuses de los pasajeros, etcétera. Aquí destacable y diferencias con respecto a Cities Skylines 1 es que va a haber comercio con otras ciudades, otra manera de ganar pasta y de conseguir goodies para la industria, que eso va a estar bien. Poco más, realmente, que está muy bien, pero poco más de novedades. Sí que parece que da la sensación, en lo que fue el DLC de Mass Transit en el Cities Skylines 1, parece que aquí ya está como de base, ¿vale? Así es que bien. Número 4. Zonas y edificios únicos o especiales, ¿vale? Every decision you make weaves a thread into the fabric of your city. But don't for a second imagine a smooth, seamless surface. Cities don't work like that. Instead, it's an urban patchwork marked by the realities of life and living. You'll create and stitch it together with zoning. Zoning lets you decide where people live and work. You create these residential, commercial, and industrial zones with zoning tools. They work in a couple of different ways. Click and drag over cells on the map to zone large rectangular areas. Zone all adjacent cells with one click. Or get granular, zoning a neighborhood cell by cell. When you establish a city, you choose a map. The map's theme. Los mapas, si nos fijamos, esto sí que quería parar aquí simplemente para verlo. Ya sé que luego hay un Dev Diary sobre esto, pero joder, molan muchísimo más que los vanilla del Cities Skylines 1, ¿eh? O sea, muchísimo más realistas y bonitos. Cities buildings will have a North American or European architecture. Vale, y esto está muy bien, que también era una cosa ya que existía en el 1, pero bueno, puedes elegir el theme, si arquitectura europea o norteamericana. Style. You can now use zoning tools to mix it up. Go on, sprinkle a little North American. Y dice que puedes mezclarlas tú si quieres, ¿vale? Flair into your European city, or vice versa. Okay, you know how zoning tools work, but what can you zone? Well, let's start with residential zones. The places and spaces where citizens relax with friends, raise families, and rest their heads night after night. There are now 6 residential zone types. 2 will be familiar: low-density housing, detached houses for single families, and high-density housing. Han empezado por las diferentes tipos de zonas que se pueden zonear. Las familiares, han empezado por ellas, son la pues baja densidad de residencial y alta densidad residencial. Y ahora vamos a empezar con las novedades, que esto sí que también menos mal que lo han metido. A ver. Towers packed with residents. New zoning types include medium density row housing, Intensidad media, que eso está muy bien. medium density apartment buildings. There's low rent housing now too. Huge Apartamentos de baja renta, los apartamentos baratos, ¿vale? Que son diminutos y muy masivos. Es decir, que en un edificio cabría mucha más gente. Realmente son más baratos y es peor calidad. Y esto se supone que trabajará en los trabajos no cualificados. O sea que guay. Ya hay de momento más novedades. Esto está de puta madre. huge apartment buildings with tiny apartments. Eso es. Finally, there's mixed housing. Here, residents live in a Y esto es lo mejor, lo que nos está contando ahora. La mezcla, que son tener apartamentos, como se ve aquí, ¿vale? Encima de las tiendas, que eso lo llevamos pidiendo desde que salió Cities Skylines 1. Súper importante, ¿vale? Súper importante, tío. Mixed housing adds next level realism because homes and shops rub elbows like most real world city centers. There you go. Ready to talk business? You'll create dedicated commercial zones where companies sell the locally produced and imported goods people need and want. Your commercial La zona comercial, que esta no es novedosa, pero zona comercial. zones are also where citizens and tourists eat out, catch the latest blockbuster, and dance until dawn. You'll establish industrial zones with factories, workshops, and warehouses where businesses can store goods ready for distribution or export. You'll also develop Mierda industrial, ¿vale? El zoneo industrial. Y esto es la parte que no me enteré yo bien de cómo iba, pero parece que sé como las oficinas también están mezcladas ahora con el industrial, que eso tampoco tenía mucho sentido. Siempre las oficinas estuvieran ahí en el centro de la ciudad y no hubiera ningún tipo de oficina al lado de la zona industrial, pero... Here you'll find small, low-density buildings with only a few businesses in operation. You'll also get the glittering, high-density towers that define your city's Ahora han dividido pues las oficinas en alta y baja densidad. Las alta densidad para los centros y las bajas pues, para las zonas industriales. Esto está guay. silhouette in the sky.
Growing your city and zoning go hand in hand. Here's an example. You zone residential areas that boost the population, and with it, the demand for jobs. You respond by creating an industrial zone with factories where people get to work. Y aquí ya nos están explicando pues cómo ha funcionado siempre ya desde los SimCities. Tú primero haces residencial, viene mucha gente. Lo que hace que necesiten trabajos, pues creas industrial. Y luego las cosas que se producen en la industria tienes que vender en la comercial y así, ¿sabes? Eso ya es. Suben y bajan las demandas en función de lo que hayas puesto previamente. Edificios únicos. Hay edificios únicos, tanto residenciales como industriales y no sé qué, son gratis de construir. Funcionan como cualquier otro edificio de esa zona, pero que tienen upgrades de algún tipo. Zone and place your signature buildings carefully, so each city district flourishes and plays its part in the success of the whole Da busteo a la zona en concreto, ya sea residencial, industrial, lo que sea. Es que, a ver. city. Life's rich tapestry has never been richer than in Cities Skylines 2. Las novedades son esas y está muy bien que las metieran. También otra cosa que nunca entendí por qué no lo metieron en un DLC del 1, pero bueno. Tengo unas ganas de jugarlo. Successful city building and Cities Skylines 2 is all about people. Anticipating their Los servicios de la ciudad. Ensuring they feel safe and actually keeping them safe. Understanding what annoys and delights them, and doing what it takes to give them healthy, happy lives from beginning to end. How? City services. You'll build clinics and hospitals to deliver healthcare, plus the ambulance service people need in life or death situations. Oh, yeah, sometimes it will be a death situation. So you'll add death care services that transport people to the city's crematoriums and cemeteries. You'll set up schools for... De momento nada nuevo, están hablando de los servicios, pues como pues eso, el servicio de recogida de cadáveres y que los llevan a los crematorios o los cementerios. De momento ahora está hablando de escuelas, creo que esto no va a cambiar mucho, creo, pero ahora lo veremos. For kids of all ages, plus colleges and universities. After all, education fosters social advancement. Life still might take a turn for the worse for some people. When it does, you'll want the safety net of a welfare office. One thing that improves everyone's well-being, no matter what's going on in life, is time outdoors. You'll create parks, plazas, attractions, and landmarks that make people living nearby happier and healthier. As in real life, safety first is a good mantra in Cities Skylines 2. So you'll want various fire and rescue services. Just adding a firehouse reduces the likelihood of a blaze in the neighborhood. Same with police stations. Build them and send patrols out onto the streets to cut crime. Communications is a new city service in Cities Skylines 2, helping you meet more essential needs. That includes the internet. Naturally, the easier it is to connect to the web, the happier everyone will feel and the... Vale, aparte de todos los servicios que ya conocíamos de... Bueno, han puesto unos servicios sociales. Los típicos servicios esos ya no los han hablado, pero ahora están diciendo que otro servicio necesario, otra necesidad es el internet, el wifi. Entonces, antena de wifi por todos lados. Esto me ha gustado también. more profitable the city's businesses will be. Of course, everyone relies on electricity, so you want to avoid long outages. Electricidad. They aren't just aggravating. Blackouts will prompt people to move out and force businesses to pause production, putting profits at risk. Keep electricity lines humming with sustainable energy sources like wind, solar, geothermal, and hydropower. Go old school with fossil fuels like coal and gas. There's always the nuclear option too. This is the most real... Energía. De momento nada nuevo aquí han dicho. Conseguirlo eólica, fotovoltaica, maremotriz. Han dicho de calentar, ¿no? Como las que tienen en Islandia y luego pues las de siempre. Combustibles fósiles o la nuclear también. City builder ever. So you'll need to deal with a lot of Shit. stuff. Libros de We're ríos de talking caca. sewage. Gross? Yes. Lo de siempre. Alcantarillado. Necessary? Also yes. With a wastewater treatment plant, you can purify sewage and circulate water into your city's freshwater network. Or you can pump sewage into open waters and out of the network. Don't forget to stay on top of garbage. Garbage processing centers, landfills, and an incineration plant will stop it piling up. But don't take shortcuts. Air and water pollution can sink land values, harm the health of residents, and tarnish the city's appeal to tourists.
Ready to introduce a city service? Previously, you only had to construct a city service building. When that service needed to cover a larger area or support more people, you simply constructed the same building again. Not anymore. Almost all city services can now be upgraded to scale operations and expand functionality. Esto está muy bien, ¿sabes? Que los edificios... Esto sí que me gusta, esta novedad, esto no sabía yo. Esto está muy chulo, tío, porque pues los edificios de servicios, pues mira, por ejemplo, nos hemos pausado justo aquí en el hospital. Antiguamente necesitabas cubrir otra nueva zona o más gente. ¿Qué es lo que hacías? Pues construías otro hospital. Ahora no, ahora por lo que se ve, le vas poniendo alas nuevas al hospital y todo eso y vas metiéndole upgrades modulares según las necesidades y eso está muy bien, pero supongo también que si petas muchísimo la ciudad y se hace muy grande, no le vas a poder módulos infinitos, ¿no? Habrá un momento en que llegues al tope, ¿no? De upgrades y necesites otro hospital, que también me apetece. No me gustaría que toda la ciudad gigantesca solo hubiera un único hospital, pero está muy bien, me gusta este sistema, me gusta un montón. While city services make your city livable, they come at a cost. Balancing these costs and the very real needs of Y esto lo de everyone in the siempre, city is the name. que todas estas cosas valen dinero, pero que bueno, que puedes mover todo el presupuesto, lo que gastes unas cosas u otras para dar más o menos eficiencia, eso está bien. Vale, muy bien, me gustan las cosas, tío, tengo unas ganas a esto, ya es que no queda nada, ¿eh? To understand the basic needs of your citizens, you need only look in the mirror. Like you and me, there are a few important things they need to live healthy, happy lives. That includes electricity, water, and sanitation. With these systems in place, everyone in your city has a shot at living their best life. Let's take a look at electricity. When laying roads, you also install low-voltage underground cables that supply electricity to homes. Ya nos lo han dicho antes, tanto el tema del agua y la electricidad va por debajo de las carreteras. Te ahorras bastante curro y una parte un poco coñazo, o sea que bien, ¿vale? Nos dejamos de rollos. Homes, offices, and shops. These cables plug into transformer stations. Los cables van a los transformadores de toda la vida, vamos, a estas estaciones. Y estas están conectadas a las de alto voltaje, claro. Y esas van ya luego a la generación de electricidad. Y eso está muy guay, mucho más bonito y realista. They act as a junction where low voltage cables and high voltage lines link up. Together, they form the grid that pumps electricity right across your city. There's one drawback. Power lines and electric cables can only carry so much electricity. When demand increases, they can max out, creating a bottleneck. Eso está muy bien, porque lo han intentado hacer más realista. Entonces, la línea de alta tensión, bueno, y todo en general, el power grid, la red eléctrica, pues tiene una capacidad máxima. Si tú esas líneas de alta tensión, la ciudad crece tanto que pide más de las que pueden transportar, pues pueden haber apagones. Han mejorado un poquito la simulación de la gestión eléctrica y eso a mí me flipa, tío. Keep the grid humming by evenly spreading electricity connections around your city. You can also build power lines to import electricity from neighboring cities. Imported energy will save your bacon if local power que puedes importar electricidad de las ciudades vecinas. Eso me mola también. plants fail to produce enough electricity when demand increases. It will, too. Expect spikes when the thermostat drops and everyone dials up their heaters. Hot weather will cause spikes too, as people flick on air conditioners, fans, and ice machines at the same time. Your power plants might produce more electricity than your city needs. When that happens, you can export it to your neighbors. Eso está muy bien, ¿no? Que en función de, pues, que si es invierno, pues tira más de una cosa, o que si los aire acondicionado, todo el tema que puede haber picos de demanda en el que vas a necesitar más, o al revés, que te sobre electricidad y la puedes vender también a ciudades vecinas. Está muy chulo esto que han montado, tío. While this can offset production costs, think it through. By storing excess electricity in emergency battery stations, you have nothing to worry about when demand rises. Emergency battery stations help your city get the most out of solar power plants. Battery stations power the city at night when the plant... Estaciones de baterías, esto ya es muy futurista, ¿vale? Porque eso es lo ideal, pero tener baterías ahí para almacenar la electricidad me parece un poco demasiado futurista. ...isn't producing electricity and recharge when they operate during the day. Of course, solar is just one renewable energy source. You can build wind, water, and geothermal power plants too. Fossil fuels are another way to power your city. Or you can go nuclear. Let's talk water and sanitation. Surface water sources are the same as in city skylines. Expect flowing rivers, glittering lakes, and vast... Pues eso, el agua y todo esto nos están diciendo que es igual que en el 1, vamos. Is different. These underground reservoirs groundwater, acuíferos. So they can run dry if they're drained at a faster rate than they're refilled. They're also susceptible to ground pollution. When they're contaminated, dirty water is pumped into your city's freshwater system.
That's bad on every level, mainly because decontamination takes a long time. Build a groundwater pumping station to tap this resource, and a water pumping station to bring surface water into your city's water system. You can also add water to the system with wastewater treatment plants. These plants can process sewage to produce clean water for homes and businesses. There's another way to manage sewage: sewage outlets. They release waste into open water to prevent sewage from backing up. And that's a must when it comes to public health. Bungling waste management can make people seriously ill. That's why you want to keep sewage outlets well away from pumping stations. How can you balance the very human needs of citizens with your ambition as a city builder? It's simple. Imagine living your life down there. Vale, nada, con respecto a la electricidad, lo que hemos hablado antes, las diferencias, y con respecto al agua, no hay ninguna diferencia salvo que hay acuíferos, que los acuíferos pues están sujetos a que se sequen si sacas más de lo que llueva, por ejemplo, de cómo se van rellenando, y también son susceptibles a contaminarse. Todo lo demás funciona igual que en el 1, ¿vale? El tema de tratamiento de aguas, o directamente lo puedes echar todo fuera, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que no se han visto han sido presas. Bueno, nos han hablado de la electricidad, eso no se han visto. No quiere decir que no las tengan, quiere decir que no nos las han enseñado, pero bueno, de momento ahí vamos. Maps and Themes, este le tenía ganas. It's easy to forget how much our day-to-day is shaped by where we live. But how our world looks, feels, and changes sets the scene for our lived experience. It's the same for the people in your city. And in cities No, este sale el 24 de octubre. Is a whole lot bigger. You can now build on an area 5 times bigger than before, equivalent to 159 square kilometers. ¿Cuántas veces ha dicho? Hostia, sí que va a ser grande, ¿eh? El área es 5 veces más grande que en el 1. Pero con mods o sin mods, ¿eh? Porque con el mod el de 81 tiles era enorme eso, ¿eh? Equivalent to 159 square kilometers. That's bigger than some countries. Es grande, grande, sí. Composed of individual tiles. Connect them to create a sweeping urban jungle, or don't connect them to develop interesting little pockets of life. You can unlock 441 tiles on each map, but you'll have 9 to work with when you begin your city building. 41 tiles on each map. 441 casillas. Lo que pasa es que las casillas, ¿qué son? Esas casillas son iguales de tamaño a la primera casilla de Cities Skylines 1. ¿Sabes lo que te quiero decir? No lo sé. City building. Reach milestones to unlock more. When you do, choose tiles that best serve your expansion plans. Y esto pues funciona un poco parecido, ¿no? Que va, cuando consigues una cierta milestone, pues puedes bloquear más y más. Que las puedes tener todas juntas, o las puedes poner por diferentes formas, como para poner pueblos alrededor de la ciudad, lo que como te dé la gana, ¿sabes? Before you click, preview the total buildable area, what natural resources are available, and the cost of that tile. The expanded map inspires you to think big, but remember to think up. Height limits have increased too, freeing you to carve a city higher in the sky than ever before. Nice. Building on this scale also invites you to think outside of the box, literally. Create connections to cities beyond the edge of your map to open up trade routes that can accelerate your city's growth. Before you select a map, eso está muy bien, ¿eh? O sea, nos han dicho que también han incrementado la altura del mapa, ¿vale? Que cuando compres una casilla nueva, a partir de que haces ciertos hitos en la partida, ¿no? Pues desbloquear nuevas casillas, que te fijes muy bien en los recursos que tienen, cuánto es la zona construible, etcétera, en función de lo que necesitas en ese momento de la partida. Y luego, lo de la altura, que ahora se puede construir más arriba, que pues como que las montañas pueden ser más altas y tal. Ahora, incluso fuera del mapa, no de tu ciudad, sino fuera del mapa, puedes interconectar como con unas supuestas ciudades, es lo que han de entender, ¿verdad? Eso está muy bien. Antes, dice, y así puedes tirar nuevas líneas de trenes y tal, que incremente pues comercio, la gente de población. Todo esto antes se podía hacer solo en el generador de mapas. En el Cities Skylines 1 tenías que crear tú el mapa y decir, bueno, quiero la entrada de tráfico por aquí, no sé qué. Ahora lo puedes hacer in-game y eso está muy guapo, tío. Y ahora nos van a hablar de los temas. Los temas en el 1, por si no sabéis, era en plan, pues quiero que sea tropical, o creo que sea lo que sea, ¿sabes? Según el clima, pues que sea, yo que sé, del Caribe, ¿vale? Cosas de esas, tropical. Before you select a map, look at where it sits on the globe. Is it north or south of the equator? And which hemisphere is it in? Está hablando según la zona del mapa donde esté del mundo. Which natural resources it has, and what, if any, connections already. Que cuando vas a empezar, porque te fijes en todo, que en qué parte del planeta está, las temperaturas, los recursos, los tipos de transportes, es un poco parecido como ya estaba, pero esto antes eran DLCs, ahora ya forma parte del juego base, ¿eh?
Found a map you like? Click and give your city a name. This is also your chance to change the default theme if you want to. There are 2 themes, European and North El American. theme puede ser europeo o norteamericano. Shape the look and feel of your city, from street markings to cop cars. The biggest difference is the architectural style of residential and commercial buildings. You can add buildings from the other theme when zoning your city. This lets you pepper European buildings in your North American city, and vice versa. Still, the theme you choose dominates the appearance of your city, and it can't be changed later. There are 10 maps in the base game, each drawing inspiration from real-world locations. You might even recognize them. And with the vast area available on the new expanded maps, terrains are more varied, resources are more accessible, and there are more ways to connect to other cities. You'll discover maps where life is lived on the sandy beaches of a sprawling archipelago. Maps that invite you to build at high altitudes with a mountainside map, or along the winding waters of a rich river delta. There might even be a map that looks like the world outside your window. Select the map that stirs your Bueno, vale, que los mapas que han metido están inspirados en zonas reales y bla, bla, bla. Esto ya me da un poquito igual, ¿vale? Buah, tío, qué ganas de jugarlo, Bueno, vamos a dejarlo aquí. Mañana, si queréis, continuamos. ¿Os parece bien? Llevamos casi 1 hora con esto.